Bienvenidos amigos a un nuevo video de Car Parking Multiplayer 2. En esta ocasión, chicos, vamos a estar testeando los vehículos de este videojuego, chicos, que se parecen mucho al Car Parking Multiplayer 1, más sin embargo es diferente. ¿Por qué? Porque este se llama 2, ¿vale? Entonces amigos, estamos en esta ocasión en la ciudad número 2 de este videojuego, chicos. Y bueno, así es el rendimiento del videojuego en máximos gráficos en esta ciudad, chicos. Estamos bien, la verdad, en esta ciudad. Más de 40 FPS, eso es admirable, muy bien, chicos. Así que la verdad, así va el rendimiento, amigos. He estado explorando un poquito más el videojuego, chicos. La verdad es que me parece bastante espectacular. Pero el día de hoy vamos a estar probando entonces lo que serían los vehículos de este Car Parking, que son los mismos, ¿vale? Aclaro, son los mismos que los del Car Parking 1. Más sin embargo, hay mejoras, ¿vale? Es lo que se ha dicho, es lo que han dicho por ahí en la comunidad, de que suenan diferentes. Yo no lo sé porque la verdad es que no me he spoileado nada en otros canales. Y tampoco he visto yo como que acá físicamente todavía los otros vehículos, ¿vale? Entonces vamos a estar probándolo. Algo que debo aclararles, chicos, es que pues este videojuego yo pensé que ya había salido para todos, ¿vale? Yo pensé, perdón, yo pensé que el juego, como me salió a mí en la Play Store, ya era el lanzamiento global. Pero pues al parecer no. Al parecer todavía no es el lanzamiento global. Al parecer lo están liberando por regiones, algunos, ¿vale? Algunas regiones, algunos países lo están liberando. ¿Por qué? Porque a mí me salió en la Play Store. Yo lo tengo instalado de la Play Store. Yo no me metí en ninguna beta rara, ningún registro, nada de esas cosas yo me meto. Yo simplemente pruebo los juegos cuando están en la Play Store. Y en esta ocasión el juego se me instaló ya que yo estaba pre-registrado. Entonces, cuando un videojuego está disponible, automáticamente la Play Store me lo instala totalmente automático por estar en el preregistro. Entonces, pues como yo estaba preregistrado, me lo instalaron. Entonces, por eso fue que yo pensé que ya estaba para todos, pero resulta ser de que no. Todavía está en fase beta. Ahí, como puedes ver abajo, dice alfa versión. Bueno, entonces pues así es lo que pasa. Así que todo aquel que no le ha salido el juego, simplemente le pido paciencia. Cuando el juego salga ya globalmente, entonces ya pondré el título. Ya salió globalmente, ¿vale? Globalmente, ese va a ser el título que voy a poner. Y bueno, si lo quieres jugar, pues la verdad, carnal, no te puedo ayudar porque no sé cómo puedes jugarlo de forma anticipada, ¿eh? Así que nada. Bueno, chicos, dicho todo eso, vamos entonces a probar los sonidos y los vehículos de este Car Parking Multiplayer 2, chicos. Que la verdad está muy bonito, pero bueno, la misma sensación que el Car Parking 1. Lo que sí que está espectacular en este nuevo videojuego es este garaje. Ay, papá, aquí te da la sensación de que tú estás en un videojuego de calidad PC. Bueno, chicos, ¿cómo vamos a probar los vehículos todos si no tengo dinero y tampoco los tengo todos? Bien, amigos, pues explorando el videojuego me di cuenta de que Car Parking Multiplayer 2 no solo es igual en todo al Car Parking Multiplayer 1, no solamente es un copia y pega en los mapas y en los vehículos y en todo lo demás, sino que también en los niveles. El compa que desarrolló este videojuego dijo: mira, ni chanclas, yo no me voy a mortificar la vida creando nuevos niveles, porque aparte no tengo ni ideas, no sé ni qué nivel voy a poner, así que simplemente copiar y pegar. Sí, todos los niveles que están aquí son los mismos niveles que están en el Car Parking 1. ¿No me crees? Vamos para allá. Mira, Car Parking Multiplayer 1, niveles. Todos son los mismos. Bandita, bandita, bandita. Todos los niveles son los mismos. Entonces pues acá podemos probar un poco, no todos evidentemente, pero podemos probar un poco de los carros, ¿vale? Un poco de los carros, porque en estos niveles nos dan carros diferentes para hacerlo. Entonces vamos a partir desde el 1, ¿vale? Estamos cargando ya. Y como puedes ver, aquí nos dan este vehículo. Le damos en Start y vamos a escuchar un poco sobre el sonido y la física del auto, ¿vale? A los interiores también. Los interiores en este videojuego, al igual que en el Car Parking Multiplayer 1, hay que descargarlos, ¿vale? Así que bueno, me callo un mes y vamos a escuchar el sonido del motor. Vamos a apagarlo. Vamos a apagar el motor primero y empezamos desde cero con todo el sonido.
Me llevé a ese compa. Había olvidado. Bueno, vamos para el Car Parking 1. Y de igual forma acá vamos a hacer el primer desafío, chicos, para probar los sonidos, a ver si cambió algo. Así vamos a hacer con todos los niveles. No todos, evidentemente, porque se extendería mucho el video, pero vamos a tratar de probar la mayor cantidad posible. Entonces vamos a ver cómo suena este. Empezamos igual desde la cámara interior y no sé yo, pero esta cosa me da la sensación que tiene más gráficos que el otro ahora. No sé qué le pasa a mi vista, la verdad. Bien, apagamos y encendemos y testeamos. Bueno, pues la verdad yo lo escucho muy igual al del Car Parking Multiplayer 2, así que vamos a probar otro vehículo. Aquí tendríamos el segundo vehículo que vamos a testear en el Car Parking Multiplayer 2 y como puedes darte cuenta, este es el Car Parking Multiplayer 2. En esta ocasión, chicos, vamos a testearlo desde afuera, ya que creo que desde adentro se escucha bien bajito, así que vamos a apagar y luego encender. Ok, ahí se pudo apreciar. Vamos para entonces el Car Parking Multiplayer 1. Acá lo tenemos, bandita. Es el mismo vehículo, ¿verdad? Sí, es el mismo vehículo. Creo que está un poco tuneado, pero no sé si lo hice yo o qué. No sé, la verdad, chicos. Pero vamos entonces a apagarlo y encenderlo. Qué extraño, no sé por qué hace así, chicos. Creo que es porque está tuneado efectivamente. Pero creo que hay una ligera diferencia. Pero no sé si es porque este está tuneado exactamente. Porque si lo comparo con el otro juego, este se oye un poco más ronco. Vamos a ver. No, de hecho sí suena igual. Sí, a mis oídos sí suena igual. Me dejas tú en los comentarios qué opinas. Acá tenemos el siguiente vehículo que vamos a probar, chicos. Vamos a apagar y luego encender. Ok, ahí te lo pudiste escuchar. Vamos entonces al Car Parking 1. Ok, este sí que se escuchó totalmente diferente, pero creo que es porque está tuneado. No me acuerdo qué carro tengo yo tuneado y cuál no. Sí, aquí sí hay una total diferencia en este vehículo, chicos, pero es que no sé si es porque el otro está tuneado. Déjame en los comentarios si el sonido cambia, si está o no tuneado. Pero yo la verdad no me acuerdo qué auto tengo tuneado en el Car Parking 1. Acá tenemos otro vehículo, chicos. Este vendría a ser el famosísimo Nissan GT-R, ¿vale? Entonces vamos a ver qué tal suena este. Apagamos. Ok, así es como suena. No puedo alejarme mucho, pero ahí se logra apreciar el sonido. Vamos a ver entonces el Car Parking 1. En el Car Parking 1 yo sí tengo tuneado este vehículo, chicos. El mismo que acabamos de probar. Así que vamos a ver si hay una total diferencia o no. Aquí me voy a aclarar si el sonido cambia dependiendo si está o no tuneado el vehículo. Así que vamos a ver de inmediato. Creo que no cambia el sonido cuando está tuneado el vehículo. Vamos a ver de nuevo porque es que esto hay que analizarlo bien, chicos. A ver. No. Acá yo no tengo tuneado ningún auto, chicos, ¿vale? Y suena idéntico. Vamos para otro. Muy bien, siguiente vehículo, chicos.
Ok, ahí se pudo escuchar el sonido del motor. Vamos a ver en el otro juego. Sí, acá se escucha más ronco, chicos. El siguiente vehículo es el popular Humvee, chicos. Así que vamos a ver qué tal es esta locura, que en teoría en la vida real sí que suena totalmente diferente. Muy bien, chicos, ahí pudieron escuchar totalmente el sonido de este vehículo. Así que vamos a probarlo ahora en el otro juego. Se podría decir que suenan sumamente iguales. Vamos ahora a otro nivel. Muy bien, aquí tenemos el popular Camaro. Este debe sonar diferente o no, vamos a ver. Ok, ahí tienen el sonido del Camaro en el Car Parking Multiplayer 2. Vamos a ver ahora el 1. No hace falta conducir más, chicos, ya sabemos que suena igualito. Vamos para otro carro. Lo siguiente que tenemos es un camión, chicos, así que vamos a ver qué tan diferente suena. Algo que voy a analizar aquí como experto camionero en juegos de camiones. Ey, me gusta muchísimo el modelado, Está muy bien logrado, Bien bonito. Vamos a ver entonces el sonido. Ojo, chicos, que no tenemos una arrancada bastante rápida. Tenemos una arrancada comúnmente como lo haría un camión en la vida real. Eso me gusta muchísimo a mí, amigos. Así que vamos a ver ahora el Car Parking Multiplayer 1 en cuanto a sonido, porque este la verdad tiene un sonido bien tenue. Ok, ambos tienen el mismo sonido, chicos, pero este sí que arranca un poquito más rápido. Y también en este vehículo se nota el modelado inferior en comparación al otro. No sé, el otro me gustó mucho más. El camión está más bonito y agradable a la vista en comparación a este, chicos. Este es el Car Parking Multiplayer 1. Vamos para el siguiente vehículo. Ok, por acá tenemos un Porsche, ¿vale? Espectacular esta camioneta Porsche. Así que vamos a ver qué tal es su sonido. Muy bien, así suena este vehículo, casi innotable, así que vamos a ver cómo está en el 1. Ok, acá sí que tenemos una presencia de sonido bastante notable y me agrada mucho. Este vehículo yo no lo tengo en el Car Parking Multiplayer 1, así que así es su sonido nativo, porque yo no le he hecho modificaciones ya que no lo tengo. Me gusta mucho más el sonido de este de acá, así que vamos a probar el otro vehículo. Tenemos un clásico, chicos, y este brilla acá, qué belleza, está espectacular, chicos. Bien, vamos a darle entonces la vueltita.
Ok, bastante bueno, chicos. Y en el Car Parking 1, a ver qué tal suena. Idéntico, es lo mismo. Amigos, no voy a seguir, no, evidentemente ya me quedo hasta aquí porque podría yo probar todos los niveles y obviamente nos daremos cuenta de que todos los vehículos o su gran mayoría van a sonar igualito. Si eres conocedor del Car Park Multiplayer 2, dime aquí abajo en los comentarios qué carro suena diferente, ¿vale? Y cómo sería, porque de momento todos así nativos de fábrica, a lo que yo estoy viendo es que suenan totalmente iguales, chicos, ¿ok? Entonces pues vamos a meternos aquí en una partidita highway, ¿vale? Sí, vamos a ir a la highway porque quiero ver un poquito más y analizar con ustedes algo sobre este videojuego, chicos. Car Parking Multiplayer 2, ¿por qué un nuevo videojuego, chicos? ¿Qué le pasó al 1? Es lo que yo me pregunto. ¿Qué pasó con el Car Parking Multiplayer 1? Los conocedores del juego me pueden decir si es que el videojuego ya no se puede actualizar, porque sí sé que algunas veces algunos juegos pues ya no pueden seguir recibiendo actualizaciones porque algún problema, algún límite o algo así. Pero en esta ocasión no lo sé. Pero esto me hace pensar, chicos, ya que en este Car Parking no hay muchos cambios, simplemente algunos cambios estéticos, quizás un poquito mejor de iluminación. Algunos dirán que gráficos. No hay nada de gráficos, solamente los autos tienen un mejor modelado y el juego tiene una mejor iluminación, más blanca, más clarita, ¿vale? El otro juego es un poco más oscuro. Pero en cuanto a gráficos, son los mismos árboles, las mismas texturas, al fondo los mismos fondos, ¿vale? Los árboles así. No hay nada de gráficos en este videojuego, solamente los autos tienen un mejor modelado y un modelado más nítido, claro, y la iluminación. También otra cosa que he visto es un poco de, ¿cómo se llama? Personalización, ¿vale? Un poco más de ajustes a los vehículos en cuanto a customización. De resto yo no he visto nada que no pueda hacer una actualización para el videojuego existente. Entonces no sé por qué hicieron un nuevo juego con lo mismo, porque a ver, cuando uno piensa en un nuevo juego, uno lo que se imagina es nuevos mapas, nuevos vehículos, mejoras más increíbles en gráficos. En esta ocasión pues la verdad es que yo no veo mejora alguna en los temas de gráficos y tampoco en jugabilidad ni sonido, la verdad, los veo bastante iguales, pero esa es mi opinión. Si tú eres amante del videojuego, seguramente estás flipando con este nuevo videojuego a tal punto de que dirás que es la auténtica maravilla, deben darle un Grammy a este videojuego, A los que no son amantes del videojuego y se preguntan por qué un Car Parking Multiplayer 2, yo te tengo la respuesta: dinero. Sí, dinero, amigos. Car Parking Multiplayer 1 lleva años con nosotros y no ha mejorado en cuanto a optimización, en cuanto a gráficos, en cuanto a nada ha mejorado. Y esta vez deciden hacer un juego con el nombre 2. ¿Y por qué? Bueno, porque un nuevo juego significa nuevas compras, nuevo progreso, nuevas compras de nuevo, ¿vale? Y nuevas compras una vez más y nuevas compras. Porque de algo que sí me enteré es que en este Car Parking Multiplayer 2 no puedes tener el progreso que tenías en el Car Parking Multiplayer 1. Y es por eso de que nuevas compras, chicos, el que tenía personajes o autos así, premium, etcétera, lo va a tener que comprar de nuevo, sí. Porque aunque sea el mismo auto que tienes en el Car Parking Multiplayer 1, si lo quieres tener en este Car Parking, lo vas a tener que comprar. O bien repetimos el proceso de el juego más hackeado en la historia de juegos de conducción en móviles, chicos. Así que, ¿cuál es la mentalidad del desarrollador? Ni idea. ¿Tiene planes para este videojuego? Pues espero que sean buenos y mejor que lo que teníamos en el Car Parking 1, porque yo personalmente, esta es opinión personal, pero yo prefiero 1000 veces tener un juego nuevo, moderno, con todo nuevo, a tener un copia y pega de un juego que ya está viejo, que ya está totalmente conocido por todo el mundo, en otro juego que nada más tiene de nuevo el número 2. Las mejoras y los cambios que hay en este videojuego, pues la verdad es que muy bien hubiesen quedado en una actualización para el Car Parking, como lo han venido haciendo año tras año. Bueno, meses tras meses creo que hay actualización en el Car Parking Multiplayer 1, pero en esta ocasión ya no sé si es que no lo están actualizando y decidieron dejar todo lo que van a meter en el otro juego para este nuevo videojuego meterlo acá. No sé la verdad cómo va la cosa, pero la verdad es que
yo como usuario de juegos siento eso y quería compartirlo con ustedes. Si alguien se pregunta si lo voy a jugar, pues por supuesto que sí, porque es un videojuego nuevo, al fin y al cabo es un juego nuevo. Y me gusta pues que lo que pudieron hacer en el Car Parking 1 no lo hicieron, que es la iluminación y los autos más bonitos. Bueno, pues lo están haciendo acá. Ese es lo único que yo siento, aunque si lo vemos en cuanto a gráficos, chicos, podríamos hasta llegar a pensar de que el Car Parking Multiplayer 1 tiene mejores gráficos. Podríamos decirlo, ¿vale? Porque se nota un poco, no sé si es mi vista o qué, ustedes me lo dirán en los comentarios. Se nota un poquito más pulido. No lo sé, chicos. La verdad es que no sé qué sentimiento tener con Car Parking Multiplayer 1 versus el Car Parking Multiplayer 2. Lo único que puedo decirte es que esto no es más nada que una rebusca de dinero, porque como te digo, nuevas compras. Sí, señores, lo mismo, pero lo vas a tener que comprar nuevamente. Así que si no quieres comprarlo nuevamente, vámonos para el Game Guardian, chicos. O no sé cómo es que se llama la aplicación que utilizan para hackear este videojuego infinitamente, ¿eh? Que yo no lo hago y no exhorto a nadie que haga esas cosas, porque pues a la final el que se arruina la experiencia eres tú, metiendo nuevos bugs. Pero como te digo, esa es la única salida que tienen los jugadores si no quieren volver a comprar lo mismo que tenían en el 1 para tenerlo acá en el 2. Así que nada, chicos, lo que quiero que el desarrollador haga es que comparta el progreso, ¿vale? Lo que tienes en el 1 lo puedas meter en este nuevo videojuego. Eso sería 10 de 10, así que espero una noticia que me diga que eso es posible en este nuevo videojuego Car Parking Multiplayer 2. Y que también trabajen un poco los mapas. Hombre, estos mapas así, mi madre. ¿Qué mapas? Bueno, chicos, esperemos que trabajen más los mapas en este nuevo Car Parking Multiplayer 2. Sin más, amigos, despedimos el video por aquí. Dime ahora qué quieres que suba de Car Parking Multiplayer 2 y lo estaré subiendo en este canal. Repitiendo, chicos, que no está disponible para todo el mundo, pero ahí va saliendo de a poco, ¿eh? Ahí va saliendo de a poco. Por Dios, hombre, que existen mejores árboles y se pueden optimizar también. ¡Vamos! Esos árboles, Dios. Si no fuera porque el auto está bonito, bien texturizado, bien modelado y bien cuidado, no me afectaría lo que hay atrás. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey?